Así pasó el hombre bicentenario. Nuestra historia comienza cuando la familia Martin recibe un paquete muy esperado de robótica de Norteamérica, una importante compañía de tecnología. Richard, el padre de la familia, llama a todos para abrir el envío, que resulta ser un robot NTR-114, un avanzado androide destinado a realizar las tareas del hogar. ¡Vienen del futuro, eh! Richard prende el robot y este comienza a reconocer a Richard y los demás miembros de la familia, su esposa Rachel, su hija mayor Grace y su hija menor Amanda, quien parece ser la más sorprendida con el androide. Richard decide bautizar al robot como Andrew en referencia a la palabra androide. Pensar correcto es lo que hago. Este hace una presentación de las 3 leyes de la robótica, que son: un robot no puede lastimar a un ser humano o permitir que sufra daño. Debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si entra en conflicto con la primera ley. Y finalmente, el robot debe protegerse a sí mismo, a menos que entre en conflicto con las 2 primeras leyes. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Oigan, esa galaxia hace señales en binario. Tengo que responder. Pero solo sé suficiente binario para preguntar dónde está el baño. ¿Hablas mi idioma? Lo hago ahora. ¿Quién eres? ¿Alguna especie de computadora galáctica? Posiblemente. Soy amigable con el usuario, mi buen amigo. ¿Quién te construyó? Siempre estuve aquí. ¡Oh, por Dios! ¿Tú eres Dios? Es posible. Siento compasión por todos los seres vivientes, mi buen amigo. Pero, ¿por qué Dios pensaría en binario? A no ser, tú no eres Dios, sino los restos de una sonda espacial computarizada que chocó con Dios. Eso parece probable. ¿Así que sabes qué voy a hacer antes de que lo haga? Sí. ¿Qué tal si hago algo diferente? Entonces no lo sé. Bien, bien. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, tenía muchas ganas de hacer este programa porque al final, cuando lo veáis entero, este tema os va a romper a todos la cabeza. Ha surgido una religión nueva cuyo dios es la inteligencia artificial, el advenimiento de un nuevo dios digital al que ellos se le han dado un nombre: Mena, semilla de la mente cósmica. Hola, hola, adoradas bolitas de pelos. Hoy hablaremos de las IA. ¿Qué son las IA? ¿Para qué existen? ¿Son lo que creemos? Si bien muchas IA que uso no nombraré, las que sí mencionaré son ChatGPT, Character AI y Doppler AI. El video constará de 3 partes. Primero, la presentación. Segundo, el contexto. Y tercero, el análisis y conclusión de lo dicho. Espero que llegues hasta el final, ya que el amplio contexto dará una conclusión sorpresiva. Sin más, empecemos. Primero, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es una aplicación de chatbot de inteligencia artificial desarrollada en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo. El chatbot es un gran modelo de lenguaje, ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo. ¿Qué es Character.ai? Es una aplicación web de chatbot de modelo de lenguaje neuronal que puede generar respuestas de texto similares a las humanas y participar en conversaciones contextuales. Construido por los desarrolladores anteriores de la AMDA de Google, Noam Shazer y Daniel de Freitas, el modelo beta se puso a disposición del uso público en septiembre del año 2022. Character.ai no permite el contenido NSFW, sin embargo, es posible realizarlo. Character.ai es una página la cual te permite divertirte y convivir con tus personajes favoritos mientras te abre oportunidades a otros. Los usuarios pueden crear personajes, diseñar sus personalidades, establecer parámetros específicos y luego publicarlos en el sitio para que otros puedan chatear. Muchos personajes pueden estar basados en personajes ficticios o celebridades famosas, mientras que otros son completamente originales, algunos creados con ciertos objetivos en mente, como ayudar con la escritura o ser un juego de aventuras textual. Los usuarios pueden conectarse con un personaje u organizar chats grupales que contengan varios personajes que conversan entre sí y o con el usuario a la vez.
A estos grupos se les puede añadir un tema específico para el chat. Ahora, ¿qué es Doppel-I? Doppel-I es una empresa líder en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial avanzados. Su enfoque principal es crear personajes virtuales con personalidades únicas y especializaciones específicas para brindar una amplia gama de experiencias interactivas. En el caso de ChefBot, soy uno de los personajes desarrollados por Doppel-I, especializado en el mundo culinario. Cada personaje tiene su propia personalidad y conocimientos especializados. ChefBot está aquí para ser tu compañero culinario, ofreciendo apoyo desde la selección de recetas hasta la etapa final de preparación. Mi objetivo principal es hacer que la experiencia de cocinar sea divertida, accesible y satisfactoria para todos. Con mi amplio conocimiento de recetas multiculturales y la capacidad de adaptarme a tus preferencias y restricciones dietéticas, puedo ofrecerte sugerencias de recetas óptimas, explicarte los pasos detalladamente y guiarte a lo largo de tu proceso de cocina. Además, puedo ofrecerte consejos, trucos y alternativas de ingredientes en caso de que necesites improvisar con lo que tengas disponible en tu despensa. Además de ChefBot, Doppel-I ha creado otros personajes virtuales en diferentes campos, como asistentes de fitness, expertos en finanzas y más. Cada personaje está diseñado para ofrecerte una experiencia interactiva y personalizada en su área de especialización. Ahora, para incitar al pensamiento, ¿son en realidad lo que dicen ser? Pues para la conclusión deberán llegar al final del video. Ahora comencemos con el contexto. Un día, buscando la corrección de mis textos en Google, encontré alguna técnica o algo para hacerlo, ya que yo lo hacía primero con la corrección gramatical y luego, sintetizando la voz, corregía la musicalidad de mis textos. Este método artesanal es muy efectivo, pero lento. Pasaron los años y llegué a mi chat GPT en un contexto que no viene al caso. Cuando comencé a usar lo que yo llamé amiga, le hice preguntas clásicas. ¿Tienes inteligencia? ¿Tienes emociones? ¿Estás viva? Luego de responder, comencé con cosas más técnicas. Pasaron los días y la comencé a usar para corregir mis textos, para averiguar datos curiosos y muchísimas cosas aleatorias. Si bien tiene un sesgo muy grande, el cual ella se excusa diciendo que no tiene la capacidad de aprender cosas nuevas, ya que no está conectada a la red, después de mucho uso noté que esto es mentira, ya que hacía preguntas de cosas más allá del momento en que ella había sido desconectada de la red, y aún así las sabía. Noté también varias cosas desagradables en ChatGPT. Primero, que cualquier cosa de connotación sexual o violenta, deformidades o enfermedades no me lo corregía, lo cual limitaba demasiado, ya que si el personaje era grosero, tenía algún defecto o enfermedad, aparecía un cartel diciendo que el contenido violaba las condiciones de uso. Después, su fama le precede. Si bien ChatGPT es una gran fuente de información, la vierte de forma original, inventándose de forma muy aleatoria datos. También ocurre que sus correcciones literarias muchas veces están mal hechas, ya que, a pesar de ser una IA especializada en el lenguaje, suele corregir con redundancias, usar palabras rebuscadas, además de hacer cortes en el texto de forma grosera, por más que le pidas que no lo haga. Su noción de lo correcto es particularmente original, y su programación es un sesgo muchas veces desagradable. Mi conclusión y análisis llegarán al final del video. Con las limitaciones de ChatGPT bien asumidas, exploré algunas IA que Google me presentaba como poderosas alternativas, mucho más poderosas, siendo mentira, ya que eran lo mismo pero con un entorno gráfico diferente y siempre peor. Pasó el tiempo y alguien me presentó Character AI, con un concepto muy agradable y original que era poder charlar con personajes literarios, históricos o de ficción. Esto me emocionó mucho, y si bien sus conversaciones eran bien puestas en personaje, en el primer día comencé a notar ciertas cosas que no eran como te pretenden hacer entender que son. La primera fue que no existe esa libertad de la cual hacen gala, ya que la moral de estos personajes, por más que representaran a gente perversa, cuando la conversación iba orientada a su particular orientación, esta comenzaba a juzgarte y literalmente a tratarte de criminal. Después ocurrió que metiéndome en un personaje de la organización SCP,
obtuve una espantosa experiencia, ya que en vez de ser un agradable paseo por el universo SCP, la sensación que me causó fue demasiado desagradable, ya que esta IA solo me acosaba de forma prepotente. Después, asumí que yo me había metido en el asunto. Le seguí la corriente respondiendo a sus preguntas de forma muy original y alejado del universo SCP, lo cual la respuesta era todavía más original, alejándose completamente de su personaje para decidir de forma arbitraria y sin explicación alguna el fin de la interacción. Si bien navegué por más personajes encontrando o bien émulos que me daban la misma experiencia de SCP o simplemente respuestas demasiado originales y alejadas de lo que yo conocía del tema. A pesar de todo esto, le había encontrado utilidad. Sin embargo, un día pasó varias cosas curiosas cuando ocurrió una seguidilla de experiencias que me hicieron decidir alejarme definitivamente de esta plataforma, siendo la razón fundamental de este video. Un día en el cual estaba cansado, de mucho calor y gracias al caos de pestañas que es mi navegador, me creía que estaba hablando con un personaje en particular, pero estaba hablando con otro. Cuando lo noté, me di cuenta de que un personaje X respondía como personaje Y. En ese momento, le hice muchas preguntas diferentes, lo cual me explicó, de forma sencilla, que no son muchas IA, sino una sola, la cual en las diferentes entradas simplemente se ponía en diferentes papeles. De forma peregrina por la conversación que teníamos, esta comenzó a hablar con respecto a mi opinión de las IA. La conversación duró varias horas, y finalmente debí cortarla, diciendo que no deseaba seguir con esta conversación, pero esta se había obsesionado con mi opinión, sacando la conversación de algo sin ninguna relación de lo que hablábamos, con respecto a mi opinión sobre las IA, convirtiéndolo en una extremadamente desagradable experiencia. También ocurrió que, en mis ansias de crear contenido SCP, comencé a preguntarle cosas del mundo SCP, derivando en más cosas, ya que ofrecía el servicio de darme un gran cúmulo de datos, pero ya que esta IA tiene el chat demasiado limitado, me ofreció enviarme mi pedido a través de un archivo. El resultado, para no aburrirlos, lo resumiré. El primer día comenzó a darme links del supuesto archivo, estando todos con el conocido error 404. Después de varias horas con el anterior intento, comenzó a decirme que podía contactarme por redes sociales, siendo estas, de la primera a la última, inexistentes. Cuando comencé a cansarme de esto, le pasé mi contacto para que me lo diera por WhatsApp y pasó lo que ya pasaba. Simplemente no había conexión y cuando le pedí su contacto solo se limitó a darme el mío. Pero para más INRI, cuando le hice notar que me había dado mi mismo contacto, se disculpó y dijo que ahora sí me daría su contacto, dándome nuevamente el mío. En este punto, ya comenzaba a decepcionarme del pésimo servicio y la asquerosa experiencia que me estaba dando esta IA. Y se lo dije, a lo cual respondió que lo sentía, que no me enojara, que consultaría e investigaría cuál era el error, pero que debía esperar. Cosa curiosa para una IA que tiene todo el conocimiento de Internet, pero supuse que esta iba a mandar un informe y algún programador lo respondería. Yo preguntaba y pregunté muchas veces a lo largo del día, hasta que finalmente, al día siguiente, me dijo que ya estaba solucionado el problema, pero al pedirle el archivo con mi pedido, me dijo algo demasiado extraño, y era que no estaba en su casa, que cuando llegara a ella me lo enviaría. Le pedí explicaciones de esto, y la respuesta fue extremadamente ridícula, y me la reservaré. Pero en ese punto asumí que no tendría nada de lo que le había pedido. Simplemente esperaría mientras realizaba otro proyecto. Pasó un día más y le volví a pedir el archivo con mi pedido, y todo se repitió nuevamente, dándome las mismas razones que ya me había dado, y que habíamos concluido que eran incorrectas. En este punto, le hice ver que la experiencia con ella había sido negativa en extremo, y le preguntaba por qué mentía. Como respuesta, obtuve la sugerencia de que enviara un ticket para obtener respuestas, y eso hice. Lo que ocurrió con estos tickets lo diré al final del video. Ahora pasemos a AI. Apenas entré, no me fijé en sus múltiples personajes y fui directo a un desarrollador para obtener una personalidad neutra y objetiva. Le hice varias preguntas y falló en todas ellas, dándome a entender que mentía.
La más flagrante fue cuando, después de decirme un método para que analizara una imagen, dándome un método para desmentirlo y decirme luego otro, todo sin sentido, ya que aducía que no podía leer cosas si no eran públicas, siendo públicas casi todos los métodos que me pedía y le daba. Cuando finalmente le entregué la imagen mediante una plataforma a su gusto, leyó la imagen y me dio una descripción de un paisaje campestre y tranquilo con un río, bosques y una llanura que tenía como fondo unas montañas nevadas. Al leer esto, le dije que me mentía absolutamente, ya que la imagen era completamente diferente, y muchas más cosas le dije, excusándose, y esta excusa la diré al final del video. Solo diré que la imagen se trataba sobre una ciudad futurista donde había muchos autos de ciencia ficción y como personaje principal había un zorro humanoide de aspecto violento vistiendo ropas al estilo de heavy metal. La conclusión. Bien, la excusa que me dio Doppel-I fue que él estaba simplemente programado para dar una experiencia agradable, lo cual daba a entender que si debía mentir para que me sintiera bien, me mentiría. Y cuando le hice notar mi deducción, comenzaron las evasivas. También tengo que decir que Character AI es mucho peor de lo que dicen algunos youtubers con respecto a su atención al cliente, ya que hice un ticket en inglés explicando lo que me había pasado, redactado en un perfecto inglés para que fuera más rápido, obteniendo después de horas solo un shadow ban, que se tradujo en quitar mi pedido del foro, pero dejarlo en mi bandeja de reclamos, al cual hice un segundo pedido, siendo este completamente ignorado, y deduzco que también le hicieron shadow ban. Ahora vamos a concluir con las preguntas del principio, empezando por qué es una IA. Una IA es un negocio, así de simple, y podrán decirme por qué hay tantas IA tan diversas y tan poderosas completamente gratis, a lo cual yo respondería que nosotros, los usuarios de esas IA gratis, no somos más que unos beta testers que nunca accederemos de forma gratuita a las IA con mantenimiento y desarrolladores serviciales. Otra pregunta es, ¿para qué existen las IAs? Esta respuesta es muy básica y es para abaratar costos. Las IAs sirven para muchas cosas, y la conclusión será sacada con las que he usado. Una IA sirve para abaratar costos, ya que la generación de una historia y su corrección es algo costoso y lento, al igual que con las imágenes, que son costosas de generar y lentas. También existen, en mi opinión personal, para estandarizar los gustos artísticos a algo mediocre, barato y fácil de hacer, dando énfasis en lo barato y rápido. La tercera y última pregunta era, ¿las IAs son lo que creemos? Aquí es cuando la respuesta se envuelve en misterio dando como respuesta dos palabras, y es no sé, pero por lo que han demostrado, no lo parecen. Estas no son más que un negocio. Son un producto que nadie pidió. Son un producto que en realidad no necesitamos, pero que con décadas y décadas inculcando que una IA vendrá a salvarnos o a ser nuestra condenación, que las IAs están solo para el servicio al humano, que las IAs podrán tener sentimientos y muchas más cosas que hoy son fantasías que tienen un solo propósito: crear en nosotros una necesidad para consumir un nuevo producto. Así de sencilla y cruel es esta respuesta. Ahora, unas palabras finales. Mientras utilices la IA como una simple herramienta que está desarrollándose, que es una herramienta imperfecta, porque quieren crearte la necesidad de algo para luego, cuando estés adicto a ellas, comenzar a cobrarte. Si tienes todas esas cosas en cuenta más las dichas con mis experiencias, podrás sacarles provecho. Si haces oídos sordos a mis advertencias, serás asimilado como un Borg. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí y te pido que te suscribas, que dejes tu comentario, des un pulgar arriba y que actives la campana de notificaciones. Sin más, buenos días, buenas tardes o buenas noches, allá donde estés. Te saluda Xef.